Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien y estén teniendo un hermoso día de... hay dos pantallas. ¡Qué cool y cheto! Bueno, a diferencia de otras personas, yo soy medio casual y medio un meme. Quería presentarme un poco antes de arrancar. Soy educador BSM, educador sexual. Ya me presentaron, pero voy a hacer otra presentación. Una con banderas y cosas. Y ahí posando. eh, Intentando hacerme el cool. Bueno, arranqué hace 10 años casi, el 6 de diciembre se cumplen 10 años en realidad, así que es medio como 9 años y medio, haciendo educación y divulgación en redes relacionadas al BDSM. Y empecé el proyecto Kinky Beba Argentina, el cual pueden buscar en redes. Si tienen ganas, tenemos una página web, un Instagram, pero una página web, un sitio web en realidad, si queremos usar el lenguaje correcto, en donde pueden chusmear, tenemos artículos y tenemos material descargable. Especialmente recomiendo la guía de negociación para bottoms, que es un material que además fue un poco construido comunitariamente, colaborativamente, porque un montón de gente propuso cosas y lo beta testeó. Y bueno, están invitadas a descargarlo, es gratuito, es un PDF, y usarlo, criticarlo y mandarnos un mail diciéndonos me gustó, no me gustó, etc. Después soy educador sexual de base, y cuando digo educador sexual me refiero a tengo una formación en acompañamiento en aborto, salud sexual y reproductiva y todo lo que viene con eso. Es sí educación sexual integral por la Universidad de Buenos Aires, que es donde crecí y vivo actualmente. Soy trabajador sexual y dominatrix particular. Pongo dominatrix porque es lo que más llega, pero en realidad hago un poco de todo. O sea, viene alguien y es como... hago asistencia sexual también con personas con discapacidad. Pero bueno, a veces es como, ¿qué haces? Bueno, soy dominatrix. Y me gusta decirlo siempre sin ningún tipo de outfit. Soy bueno, el cofundador de Kinky Argentina. Vivo el BDSM y el kink como estilo de vida. Actualmente orgullosamente switch, porque bisexual, switch y no binarie es como hay que vivir la vida sin tomar decisiones. Soy un neurodisidente, por eso puse, para quienes no lo conocen, la bandera del orgullo loco, que está ahí abajo, es el que está... No distingo a la izquierda de la derecha, pero supongo que... El que no es ni la bandera LER ni la trans. Que es, tal vez le llama la atención porque es similar al símbolo de la bandera neurodivergente o neurodisidente, que le agrega la liberación loca, que hay una personita rompiendo las cadenas. Se van a llevar un poco de información de todo hoy, así que adelante. Y bueno, trans, trolo, no binarie, porque siempre se puede ser más gay. Si se llevan algo hoy, es que es eso. Nunca es tarde. La vida es corta, exploren lo que quieran. Me gusta siempre presentarme un poco así, un poco medio informal, porque tengo un pie dentro de la academia, un pie afuera, pese a que me investigo y me interesa y trabajo con licenciados. No soy un licenciado, soy un educador popular, lo cual marca una diferencia muy grande en los tipos de discursos y en la información que uso y desde dónde pienso la despatologización. Como verán, en el título estaba el término liberación sexual. Para mí es una lucha popular y de base que viene un poco del legado histórico latinoamericano también, de cómo venimos pensando la sexualidad. Pero hoy vamos a hablar de BDSM, kink en particular, porque bueno, estamos acá. ¿Esto funcionará? Sí, qué magia que es. Para empezar, va a haber muchos memes y muchas imágenes. Esta en particular es una rendición lésbica de las imágenes de Tomo Finland, que tal vez les pueden llamar la atención, pero varias cosas que me gusta es, uno, Tomo Finland, esto no tenía nada que ver con la charla, pero un poco sí, le gusta mucho agarrar el imaginario anti-yuta, anti-policial, y un poco burlarse de eso. Acá tenemos a dos lesbianas, una bache en su moto, o sea, ¿quién no quiere estar ahí? Habiéndole nalgueado a un policía y atado a un árbol y dice tipo, soy un cerdo fascista, o sea... si otra cosa quieren saber de mí es mis políticas antirrepresivas. Pero yendo un poco al tema de la charla, me voy a desviar mucho porque tengo TDA, auxilio. Es cómo es una sexualidad saludable y qué características tiene. Una de las cosas que elaboramos mucho desde Kinky es como romper un poco a través de distintos ejes la idea de salud.
a mí me gusta hablar de bienestar sexual, no de salud sexual, porque construye un binario, que estuvieron hablando mucho de binarios hace un ratito, estaba fascinado, entre lo que es ser sano y lo que es ser enfermo. ¿Qué tiene eso para decir de las personas discas, de las personas locas, de las personas con una enfermedad crónica? Y cómo se genera un discurso médico continuo que busca curarnos. Y qué ha sido el tema de la cura, si no sobre las personas fetichistas. Cómo se construyó la figura de parafilia, cómo figuramos en manuales diagnósticos, que pese a que ha cambiado bastante, y vamos a ver un poco cómo fue cambiando, se sigue hablando de desórdenes parafílicos, en vez de hablar de violencia, por ejemplo. ¿Por qué hay una violencia sexual tipificada de una forma casi forense para hablar de sexualidad? Entonces, siempre que esto está basado en un taller que di con Ale Benuta de fugas críticas, que les recomiendo que sigan en redes porque tiene material fantástico en Instagram. Y una de las cosas que pensábamos mucho con Ale y que pienso mucho con otras personas, porque aguante pensar con otros cuando podemos, es cómo se construyó esta idea de salud. ¿No? Esto deviene de políticas higienistas de principios del siglo XIX, que lo que buscaba hacer era básicamente decir, está habiendo un montón de sífilis, ¿qué hacemos con el esparcimiento de las enfermedades de transmisión sexual o en realidad infecciones que pueden volverse enfermedades? ¿Y qué hacemos con la salud de las personas? Y eso se volvió un tema de gestión pública y de políticas públicas que obviamente no recayó en hablemos de educación solamente, sino que fue como vamos a controlar a las putas. Las putas son la fuente de la enfermedad, que sigue siendo un problema en muchísimos países hasta la actualidad, con tipos de carnet, seguimientos y policiamiento de las prácticas sexuales de los trabajadores sexuales, en vez de hacerse cargo todo sobre nuestra sexualidad y que convivimos con virus, etc. Entonces, si partimos de la base de estas políticas higienistas y seguimos pensando, digo, ¿cuántos cuando arrancamos nuestro camino, o están arrancando ustedes tal vez, su recorrido como personas kinkies, hemos hecho, ¿soy una persona sana? ¿Está bien? ¿Soy normal? Son preguntas que aparecen y que tienen un sentido que aparezcan y que tienen una base y una historización. Obviamente producida por el sistema biomédico occidental, pero también reproducida por nosotros. Cuando planeé esta charla, que está basada en un taller de 5 horas, dividido en 2 partes, por suerte para mí, una de las cosas que pensaba era ¿qué de esto puede aplicarse a personas que recién empiezan, a profesionales de salud o personas que trabajan en salud y a personas que hace mucho que practicamos BDSM? Porque yo creo que los discursos que trabajamos desde las personas que educamos o que vivimos este estilo de vida hace mucho tiempo son igual de perniciosos, igual de hirientes e igual de problemáticos. Dije la palabra problemático. Hashtag. Porque realmente seguimos reproduciendo un montón de discursos sin darnos cuenta. O sea, el mismo ha evolucionado. Por ejemplo, ¿cuántos hemos apuntado con un dedo y dicho esto es seguro, esto es inseguro? Seguro e inseguro se ha vuelto un poco el nuevo discurso sobre lo normal, lo anormal y lo sano y lo enfermo. O hasta qué punto esto pasa a ser un problema, ¿no? En vez de pensar si esto le hace daño a alguien. La pregunta por el daño es una pregunta que me parece muchísimo más interesante que la pregunta por la salud. ¿Y qué hacemos con el daño cuando el daño sucede? Es una de mis grandes pasiones. Algo que a mí me ayuda un montón a pensar esto es Notas para una teoría radical de la sexualidad de Gail Rubin, que se publica en 1989. Gail Rubin es una lesbiana antropóloga sadomasoquista, que fue una de las que creó Samois, que fue uno de los primeros grupos lésbicos sadomasoquistas en existir en San Francisco en la década de finales de los 80, principios de los 90. Y si quieren leer un textazo, está el libro Coming to Power, que es un juego de palabras entre acabar y poder, en el sentido de acabar con la excitación por el poder. No acabar con el poder, es más tipo acabar con el poder. Y a mí me fascina porque primero, no solo desde el humor, sino también desde la teoría, Rubin se plantea cómo se ha el feminismo, en especial durante las llamadas guerras del sexo, producido discursos sobre la sexualidad, ¿no? O sea, hoy pensamos el feminismo y la liberación sexual, y la verdad es que mucho el feminismo es bien yuta. En especial con el sadomasoquismo. O sea, pese a que pueda haber un feminismo prosexo, que es como llamamos dentro de la teoría queer a esos tipos de feminismos, la realidad es que mucho ha sido antipornografía, antitrabajo sexual y antisadomasoquismo. Y Gail Rubin, en medio de toda esa situación de plena discusión entre feministas, dijo, ¿saben qué? Vamos a pensar un toque cómo se construye la sexualidad saludable. Y lo que dijo es, existe este círculo mágico en donde en el centro
hay las prácticas que son consideradas saludables. Las prácticas heterosexuales en matrimonio, monógamas, procreadoras, no comerciales, en parejas, en una relación, en privado, sin pornografía, vainilla o suave. Mientras que en los límites exteriores, la sexualidad mala, normal, antinatural, maldita, es homosexual, sin matrimonio, promiscua, no procreadora, comercial, esporádica, pornográfica, con objetos manufacturados, de los cuales hay muchos arriba, y obviamente sadomasoquista. Entonces se construye como este círculo externo en donde va a parar todo eso que se considera normal. Obviamente esto también va a tener una intersección, que no va a ser lo mismo una persona, un hombre cis dominante, siendo gay o heterosexual, va a diferir un montón, que por ejemplo cómo se reproducen los roles de género. En general vemos a una piba que leemos como mujer cis heterosexual y automáticamente asumimos es sumisa. Le gusta que le den órdenes. Sí, excepto que tenga un outfit muy de domina, que eso también me re molesta. Es como cómo creamos figuras de qué es lo erótico dentro de una propia comunidad y cómo no se puede pensar más allá de eso cuando gran parte de lo que hacemos pasa por otros lugares. Aunque la estética es genial, aguanta el látex y el cuero. Pero digo, como hay otras formas en las que podemos llegar a pensar la sexualidad más allá de cuánta guita tenés para comprarte ese trajecito de látex, que igual te queda precioso. Pero digo, ¿cómo podemos pensar más allá de eso? Ecocuero. Vegan y kinky. Vinilo, sí, podemos seguir pensando un montón de materiales que son súper sexys y que están buenos. Igual la industria de los plásticos es otra discusión para otro panel. Pero digo, en general, todas estas nociones, por ejemplo, si me pongo a pensar, digo, ¿cuántos piensan de acá o cuántos se animaron a probar usar pañales, por ejemplo? Y cómo eso aparece lo que se llama sabiduría de la repugnancia, que es cómo esto me produce cierto tipo de asco o incomodidad, debe ser la gente enferma. La gente enferma es la que practica Adult Baby Diaper Lover o ABDL, mientras que acá quienes nos nalgueamos y nos tiramos cera está dentro de lo sano, de lo consensuado y de lo seguro. Que es mi gran problema, es contra el sano, seguro y consensuado, y voy a morir luchando en contra. Ahora vamos a hablar un poco de por qué. A continuación hay un par de... si esto funciona. Imágenes de BDSM pornográficas, a continuación. Por si alguien no quiere ver pornografía, voy a dar unos segundos y si se quedan son igual de sucias que yo. Si esto pasa... No sé, yo debería estar apuntando para allá en realidad, ¿no? Ok. De este lado se construye lo anormal, ¿no? El sexo por dinero, prácticas de riesgo como pueden ser la asfixia, la privación sensorial, el sounding, perdón si a alguien le da impresión el sounding, el shibari. Y acá cuando elegimos estas imágenes, a propósito dijimos, vamos a incluir además a cuerpos disca y cómo se piensa la sexualidad sobre personas con discapacidad en nuestra comunidad, en términos del paternalismo. No deberías hacerlo porque si sos una persona, por ejemplo, con TLP o bipolaridad, tal vez tendrías que tener cuidado en tus prácticas sadomasoquistas porque tenés tendencias a tener un ataque psicótico y tal vez yo no quiero jugar con vos porque sos una persona desregulada. No sé, como ese tipo de discursos que de repente existen y que de repente también pueden pasar por una persona con una enfermedad crónica o una persona usuaria de silla de ruedas, etc. Pero digo, aparece la idea de la salud de muchas formas y en muchos entretejidos, ¿no? Dependiendo de la intersección que tenga esto. Mientras tanto, lo normal. Me encanta el cómo hacer la postura del misionero, 19 versiones muy excitantes, que tipo, han reversionado el Kama Sutra con todas las formas y colores con tal de seguir vendiéndolo. Pobre la gente tipo hindú que tiene que ver una y otra vez esto. A propósito, decidí poner una persona con un antifaz porque creo que hay una diferencia muy clara entre las personas que practican sexo kinky, que está buenísimo, apoyo, por favor síganlo haciendo, y las personas que tienen fetiches. Cuando uso la palabra fetiche, estoy refiriéndome a prácticas eróticas no convencionales o prácticas eróticas alternativas, como también puede ser un kink.
O sea, hay una clara división en muchas de nuestras comunidades en Latinoamérica, que esto es algo que he discutido con distintos referentes de distintos países como es Chile o Colombia, en donde hablamos de cómo se configura esto de los kinks que son considerados demasiado riesgosos y por ende sos una persona con algún problemita por practicarlos, y otra vez lo que se considera salud dentro del BDSM. Entonces decidimos poner esto, y otra vez, o sea, no es lo mismo mi polículo de troles, nerds y trans, que hacemos prácticas no solo con nuestras identidades disidentes, sino prácticas disidentes mezcladas entre todos, con todo lo que eso significa en términos de infecciones de transmisión sexual, de riesgo emocional, que pareja heterosexual que está explorando hacia adentro de su pareja monógama el BDSM. ¿Está mal ser heterosexual, monógame y explorar dentro de tu pareja? Está perfecto. Está increíble, invítenme. Pero re puedo ser su unicornio. Después paso mi número de teléfono. Pero que como soy trans puede ser bisexualidad para los dos lados. Es buenísimo. Pero digo, lo importante es dentro del BSM también hay normatividades, no nos hagamos les boludes. Como que todo el tiempo decimos tipo, ay no, pero esto es una práctica disidente. Y es como, paren, hablemos un poco de cómo nos patologizamos. Digo, por algo existe el kink shame. Otra vez es para el otro lado, porque les sigo apuntando ahí. Algo de lo que dice Gail Rubin es esto, lo voy a leer porque no sé si se llega a leer desde atrás, perdón porque es largo. La mayoría de los sistemas de enjuiciamiento sexual, ya sean religiosos, psicológicos, feministas o socialistas, intentan determinar a qué lado de la línea está cada acto sexual concreto. Solo se les concede complejidad moral a los actos sexuales situados en el lado bueno. Por ejemplo, los encuentros heterosexuales pueden ser sublimes o desagradables, libres o forzados, curativos o destructivos, románticos o mercenarios. Mientras no viole otras reglas, se le concede a la heterosexualidad la plena riqueza de la experiencia humana. Por el contrario, todos los actos sexuales del lado malo son contemplados como repulsivos y carentes de cualquier matiz emocional. Cuanto más separado esté el acto de la frontera, más regularmente se la muestra como una experiencia mala. Acá me gusta varias cosas. Uno, el uso de repulsivo. Porque el tema del asco y el rechazo es una de las formas en la que construimos discurso moral. O sea, asumimos que algo por el simple hecho de que no nos genere un poco de asquito o rechazo en general, eso significa que es medio inseguro, peligroso, desagradable y por ende no está bueno, ¿no? Y cómo se transforma eso en la forma en la que juzgamos cualquier kink que se separe de la esfera de lo sexual, erótico para mí. O sea, ni siquiera es tipo, no me calienta, por ende hay algo raro con eso. Otra vez, ¿por qué a alguien le calentaría usar pañales? ¿No? O sea, las personas que tienen prácticas con pañales son unas personas más marginalizadas dentro de las comunidades sadomasoquistas. Muy recientemente el uso de chupetes ha empezado a ser algo como más esparcido y vemos a más personas usándolo y erotizándolo o disfrutando de usarlos. Y sin embargo hay un retema con las personas que se excitan con personas que usan chupetes. Porque yo veo mucha gente usando chupetes, pero no tanta gente levantando la mano diciendo, sí, a mí me recalienta que mi pareja use chupete. ¿Por qué? Porque seguimos asociando la sexualidad con el moralismo y por ende la sexualidad con lo derivado muy rápidamente de que me gusta que uses un chupete, que es, soy un pedófile. Porque no hay una construcción de la sexualidad que se pueda entender por fuera de la moral. Entonces es muy rápido cómo se construye materialmente, acuerpadamente, esto de ojo con lo que decís que te gusta, porque te estamos mirando, te estamos escuchando y pensamos que hay algo raro con que te gusta que te digan mami o papi. Mejor usemos daddy, porque como está un poco más lejos, no nos pega igual. Y es duro eso, o sea, ya sé que tipo decís tipo, no, yo le decía papi a mi papá, me da un poco de cosa, o le digo papi a mi papá. Ahí hagan lo que yo hago, díganle pa de ahora en más. Y pasan a usar papi con sus vínculos. No, mentira. Pero pueden tomar el tip. Sí, o sea, realmente jugá con tus títulos y con tus vínculos de la forma que quieras. Pero digo, como la figura del esadre y el miedo a que esa persona efectivamente sea una criminal, pese a que sea una práctica consensuada entre adultos, está ahí presente, está presente todo el tiempo. Está presente en, me encanta que me pongan agujas. Pero si te excitas con poner agujas,
creo que hay algo psicopático en tu perfil. Como todo el tiempo se reproduce el lenguaje médico dentro de nuestra misma comunidad. Quiero hacer esto rápido, pero me parece interesante plantearlo. Y quería traer una cita de Camney de 1970. Es el grupo ACT UP y otros grupos irrumpen en una conferencia anual de la Asociación Psiquiátrica Americana, o sea, estadounidense, USA americana. Y dicen, una de ellas, la psiquiatría es el enemigo encarnado. La psiquiatría emprendió una implacable guerra de exterminio contra nosotros. Pueden tomar esto como una declaración de guerra. Estos estaban hablando de que la homosexualidad estaba siendo considerada una enfermedad y todavía no se había declasificado. O sea, fíjense que en 1974 recién se desclasifica como enfermedad. Y eso fue producto de todo un ejercicio de activismo de parte de los colectivos gay lésbicos en ese momento y también trans, pero había mucha separación, de luchar por esa desclasificación. Esto para mí es relevante porque lo que se considera enfermo sigue estando presente a 2013 como desorden parafílico en el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Cambia de parafilia a desorden parafílico, o sea, ya no sos vos persona, es un desorden que tenés. Ahora voy a ir ahí cuando haga un poco la red. Pero lo que a mí me gusta de esta irrupción es que primero tuvo efectos materiales muy concretos, que es que eventualmente se desclasifica la homosexualidad, en parte porque irrumpen y dicen, tipo, nosotros no somos enfermes, esta es nuestra sexualidad, tienen que repensar ustedes cómo están pensando en la heterosexualidad. Primero, o sea, la lucha y el activismo me parece importantísimo porque, como pueden ver, en el 71 arranca The Ushpingel Society, que es uno de los primeros colectivos sadomasoquistas en Estados Unidos en empezar a un poco luchar por los derechos de las personas de minorías sexuales, en particular en un grupo gay. Después van a venir otros grupos como Samois, la Sociedad de Janus, Gay, SM, etc. De estos grupos es donde surge el sano, seguro y consensuado, que por cierto sucede en estos años. ¿Me pueden explicar por qué a 2025 no estamos usando algo mejor? Bueno, para todos quienes repetimos una y otra vez ese logo como si significara algo. Algo claro que todos sabemos. Cuando les pregunto cuántos de ustedes leyeron el artículo original en donde habla David Stein de por qué dijo sano, seguro y consensuado, y si saben que tiene que ver con las festividades del 7 de julio, y cómo decían, tipo, tengan una celebración segura. Y como si hubiera una práctica sexual segura, ¿no? O sea, realmente, cuando hablamos de sexo vainilla, coito, genitalidad, penetración, ¿existe un aparato estatal para regular que eso sea menos riesgoso? O sea, así de riesgoso es coger con otras personas. O sea, porque convivimos con otros virus, porque necesitamos un aparato estatal gigantesco, ESI, porros o preservativos, como todo tipo de educación, por el simple hecho de reducir los riesgos y daños de tener genitalidad con otros. ¿Por qué pensamos que el BDSM tiene que ser seguro? Y esto no significa armen un aparato estatal para regular el BDSM, porque me mato. No metan el Estado en mi cama y por favor, mucho menos en mi sadomasoquismo. Pero sí es interesante para decir, bueno, si esto no aplica a ninguna esfera de nuestra vida, ¿por qué debería aplicar a nuestra sexualidad, que es una esfera de nuestra vida? ¿Y por qué seguimos abogando por un BDSM seguro? Cuando podríamos abogar por un BDSM tal vez con decisiones conscientes, o podríamos abogar por información, por educarnos entre nosotros, podríamos abogar por tener perfiles de riesgo, por pensar cómo asumimos riesgos y cómo nos acercamos al riesgo. Podríamos pensar en agencia, en autonomía, en autodeterminación, en dignidad en el riesgo. Sin embargo, seguimos diciendo no. Esto es seguro, esto es inseguro, esto es malo, esto es bueno, y así nos quedamos solo haciendo spanking por el resto de la vida. Y hasta ahí, porque si lo haces mucho, tal vez tenés un trastorno, porque te gusta demasiado. Promiscua del spanking. ¿Es adictivo? ¿Qué es la adicción? Es la pregunta en realidad. O sea, un sexólogo te diría que no existe la adicción al sexo necesariamente como se entiende dentro de los sistemas de consumo problemático, como la adicción a la pornografía, porque no se generan los mismos circuitos dopaminérgicos
que se generan con el juego, me estoy yendo de tema, con el juego y con las drogas. Por ejemplo, las drogas tienen un efecto específico de abstinencia, por ejemplo, pero creo que el consumo problemático es definido por la individue que lo está viviendo y por si eso le trae o no problemas en su cotidiano. Y la realidad es que, por ejemplo, el capitalismo me trae problemas en mi cotidiano y no necesariamente es un consumo problemático. Digo, hacemos todo lo que podemos para sobrevivir. Debería ser, es como una dopamina positiva. Las hormonas no son ni positivas ni negativas. Son un efecto que tiene el cuerpo ante los estímulos en general. No soy médico, no me citen. Pero bueno, lo interesante es que en el 43 aparece este chabón que se llama Heinrich Kahn y publica un libro muy famoso que se llama Psicopatía Sexual, que después este chabón decide ponerle el mismo nombre para hinchar las pelotas. Y una de las cosas que dice es, hay enfermedades sexuales. O sea, sí hay enfermedades de todo, o sea, pleno momento, auge del higienismo, la moralidad sobre la sexualidad. Digo, está muriendo la iglesia, tiene que aparecer un aparato similar que va a ser la medicina. En especial en esta época. Después la medicina dijo, vamos a repensar, pero una sola parte. La otra dice, tipo, no, ni en pedo. Kraft Ebing, que creo que es lo que más nos interesa acá, empieza a hablar de sadismo y masoquismo. Esto es re interesante si alguna vez quieren hacer un deep dive en esto. Sadismo viene de sade y masoquismo viene de masoc. Sade, los dos escritores. Masoch estaba vivo para cuando se publica Psicopatías Sexuales y dice, mi nombre está en una enfermedad. Y el chabón le dice, si no hubiese sido por tu enfermedad hubiese sido un gran escritor. Porque la diferencia es que Masoch se involucra en ciertos escándalos por ser sadomasoquista. Sade se involucra en un montón de otros escándalos también. Digo, está preso un montón de tiempo en la Bastilla. Es más, creo que cuando la toman, el chabón está ahí, lo dejan escapar un rato antes. Como, sus vidas son fascinantes. Recomiendo googlear. Después, o sea, claramente está viendo médicos austríacos pensando la sexualidad desde paradigmas de enfermedad, que es complejo. En el 909 aparece Freud, no me voy a meter a hablar de Freud, pero básicamente plantea la unión de estos dos términos, está pensando como otros discursos sobre la sexualidad muy distintos, pero igual otra vez retoma esto. Si hay psicoanalistas me van a levantar la mano y van a empezar a decir, bueno, pero es complejo. En realidad se repensó muchísimo desde el psicoanálisis actual, pero es complejo. Yo no soy psicoanalista, solo leo mucha teoría queer antipsicoanalista y me interesa mucho el esquizoanálisis, pero es otra cosa. Lo que nos interesa es cómo todos estos planteos y diagnósticos devienen en el que en el 52 finalmente se piensa la homosexualidad como un diagnóstico médico, ¿no? Recién en los 60 surgen los movimientos antipsiquiátricos. Y yo siempre lo menciono porque es muy vital cómo se empieza a pensar la liberación loca y los movimientos de desmanicomialización, o sea, de sacar a las personas de los manicomios, como una parte vital de cómo... Gracias, te adoro. De break. Como una parte vital de cómo después los movimientos de liberación van a tomar cosas de ahí, pese a que no lo van a citar directamente, para pensar, ok, ¿qué es la enfermedad en sí? O sea, ¿de qué decimos cuando hablamos de enfermedad? ¿Qué es un cuerpo enfermo? Y una de las cosas que van a decir es tipo, estamos loques, y eso no implica que nos desubjetivicen, que nos encierren y que nos quiten agencia. Ahora voy a hablar un poco más de eso. Pero bueno, como les decía, va a haber todo este salto. Les reinvito a buscar la Coalición Nacional por la Liberación Sexual, que son los primeros grupos sadomasoquistas, BDSM y de no monogamias y swingers, en empezar a pensar una afronta contra el DSM y también en pensar en terapeutas que estén formadas en BDSM y que no reproduzcan patologización. Y bueno, como les decía, hasta la actualidad seguimos hablando de desórdenes parafílicos, lo cual tiene un montón de problemas. Primero, si estamos hablando de una persona, voy a usarlo de forma cruda, que hace flashing y que exhibe sus genitales a otra persona sin su consentimiento en la calle, y decimos esa persona es exhibicionista y tiene un desorden parafílico en donde está exhibiendo, tiene todo un título muy largo, a veces lo traigo, a veces no.
¿Por qué no hablamos de violencia? ¿Por qué tiene que tener el mismo nombre que usamos nosotros para pensar en nuestros kinks? ¿Por qué no podemos hablar de que esa persona está teniendo una práctica específica? ¿Por qué tiene que tener nuestras prácticas el nombre de un diagnóstico? ¿Por qué han cooptado y robado de nuestras comunidades nuestras terminologías para pensarnos con el fin de devolver eso sobre las personas que están haciendo un acto de violencia contra otros? Esa persona no está enferma, esa persona está ejerciendo violencia, que es una diferencia muy distinta, porque si no, desubjetivizo a esa persona, no la hago cargo de sus acciones, no la responsabilizo y digo, vamos a encerrarte. Que hay todo mucho para decir sobre la privación de la libertad de las personas. Pero eso es otra conversación sobre abolicionismo de las instituciones penitenciarias. Pero para mí lo interesante es que en muchos educadores en BDSM, una de las cosas que dicen en muchos libros y en muchos discursos y cuando se paran a hablar de BDSM es: ustedes están acá, no son les enfermes son quienes tienen un desorden parafílico, no se preocupen, no son ustedes. Entonces, pensamos que no podemos ejercer violencia, que el BDSM es no violento inherentemente, cuando el BDSM es una práctica como cualquier otra, que también puede ser usada para ejercer violencia. Lo que diferencia es si estamos pensando, cómo educarnos para no ejercer violencia y cómo armar mundos en donde la violencia sea menos posible o que si existe haya formas de reparar esa violencia. O sea, donde alguien pueda pedir perdón, donde alguien pueda cambiar y responsabilizarse por sus acciones. Que es muy distinto que decir, vení a terapia, vamos a hacerte una castración química, cosa que se hace con personas que tienen estas prácticas de forma no consensuada con otros, y vamos a medicarte y encerrarte si es necesario. Y vamos a confabular eso con el resto de las prácticas sadomasoquistas. Y decirle otra vez a las personas que pensamos que son sanas y que vemos más o menos como sanas, como vos no sos la persona que tiene una parafilia, no te preocupes, no estás enferme. Algunos conceptos que para mí me ayudan. Uno, Bob Flanagan es un performer, poeta y artista que muere en el 96, que tenía fibrosis quística. Es una enfermedad en los pulmones que es muy difícil de sobrevivir hoy en día más, pero muy complicado en el momento, que hacía que estuviera mucho tiempo en hospitales. Y él trabajó muchísimo con el dolor. Les súper recomiendo la película Super Masoquista, que es una peli de su vida, que narra un poco su experiencia con el dolor y con la enfermedad. Y me gusta mucho esto de luchar contra la enfermedad con enfermedad. Porque acá vamos a de repente aparecer otra cosa, que es de no estamos enfermes a, ¿sabes qué? Sí estamos enfermes. ¿Y qué mierda te pasa con eso? Como, ¿y si lo estuviéramos? ¿Por qué tenés que meterte a curarnos? ¿Por qué no podemos ser enfermes y felices y hacer la nuestra? Que son dos formas de discurso distintas. Para allá. Ahí va. Algunos conceptos que a mí me ayudan a pensar todo esto que vengo hablando y para que ustedes se lleven y también podamos seguir pensando juntos son, por un lado, el concepto de interseccionalidad, que es una herramienta analítica propuesta desde los feminismos negros que reconocen que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como la raza y el género, así como la etnia y la clase social. Es propuesto con Kimberly Crenshaw, que es una abogada que de repente se da cuenta en que defendiendo a mujeres negras se daba muchísimas veces que, por ejemplo, en situaciones de empleación, ellas decían, me están discriminando por ser una persona negra, pero también me están discriminando por mujer. Y cuando iban a achacarle esto a las empresas y hacerles un juicio, las empresas decían, yo tengo a mujeres contratadas, no discrimino mujeres, y tengo a personas negras contratadas, no discrimino a personas negras. Y ellas decían, claro, es que no están pensando que yo no soy una persona negra y soy mujer, soy una mujer negra. Entonces así empieza a trabajar Kimberly a través de estas experiencias con cómo estamos pensando la interseccionalidad. Esto es un poco lo que cuenta Kimberly Crenshaw en mapeando, que se llama mapeando desigualdades o mapeando el género. Me olvidé el nombre del título del artículo original, pero ella lo labura muchísimo más y tiene un video de YouTube muy piola sobre interseccionalidad subtitulado, que si tienen ganas pueden buscar Kimberly Crenshaw y interseccionalidad y les va a salir ella hablando, que es fantástico. Y cuenta esto que acabo de contar sobre esta diferencia de categorías.
A mí me gusta mucho esta rueda de poder y privilegio porque una de las cosas interesantes es que plantea cómo el poder está distribuido socialmente, entendiendo que algunas intersecciones que tal vez no pensamos tanto y tan seguido, como puede ser la capacidad, si tenés estudios postsecundarios o no los tenés, la ciudadanía como una categoría de privilegio, o sea, ciudadano versus persona migrante, si hablamos o no el mismo idioma como una categoría de desigualdad. Además de solo pensar en la clase, sino pensar, por ejemplo, si alguien tiene propiedades o no tiene propiedades, y pensar en el tamaño corporal, por ejemplo. ¿No? Va a ser lo mismo una persona gorda que una persona flaca cuando hablemos de diferencias de poder. Pero la interseccionalidad puede ser usada para pensar múltiples situaciones y múltiples intersecciones. No solo el género importa en estos casos. Otra vez. Ya casi. Ahí va. Otro concepto que a mí me gusta mucho es el de cuerdismo. La psiquiatrización mata, orgullo loco y hasta la rareza siempre, que me parece una frase que si se tienen que llevar algo, llévense esa frase, que lo que plantea es que la opresión estructural, donde se presupone la superioridad de los pensamientos, prácticas, experiencias de personas cuerdas sobre las de las personas locas o que padecen sufrimiento psíquico. Esto a veces también es usado por personas neurodivergentes para hablar sobre cómo se ejerce violencia sobre cualquier tipo de neurotipo que se desvíe de lo hegemónico. Pero a mí me interesa mucho el cuerdismo para pensar cómo, otra vez, estamos pensando en la enfermedad. Esto va a ser relevante más adelante, pero voy tirando un par de conceptos para después agujarlos todos juntos. Es propuesto por primera vez por Morton Greenbaum. Van a encontrar otros términos como, esto en inglés es sanismo o sainism, y existe otro que es mentalism. Son dos cosas distintas, pero hoy en día se usa más sanismo o cuerdismo en español. Este es mi concepto favorito, este concepto me cambió la vida. Hermosa imagen, salven a los espacios queer kinkies. La dignidad del riesgo es la idea de que la autodeterminación y el derecho a asumir riesgos son esenciales para la dignidad y la autoestima y por lo tanto no deben ser obstaculizados. Robert Persk es una persona que trabajaba con personas con síndrome de Down, específicamente situaciones legales en donde estaba viendo problemáticas por casos en donde se habían enjuiciado a personas con síndrome de Down por crímenes que no habían cometido. Y una de las cosas que toma y que escribe y que después cambia muchísimo cómo pensamos la sexualidad dentro del campo del sadomasoquismo para mí, es este concepto. Es el hecho de que tenemos el derecho a asumir riesgos y que asumir riesgos es la forma en la que estamos vives. Y que uno de los problemas que tienen muchas personas discas es el paternalismo, o sea, la idea de vos no estás preparada o no sos lo suficientemente capaz para asumir, ahí aparece el capacitismo, estos riesgos. Pero sin embargo, todo el tiempo nos gestionamos entre nosotros y nos hablamos así entre nosotros con respecto a si sos o no capaz de hacer esta práctica. Y también no estamos pensando en, por ejemplo, cuando alguien dice, sí, yo tengo ganas de que me asfixien con una bolsa, o tengo ganas de que me pongan agujas, o tengo ganas de que me ahoguen en un balde, o tengo ganas de arriesgarme a qué significa ir a una play party o con pañales y que eso pueda filtrarse en redes sociales y eso afecte mi trabajo. Distintos tipos de riesgo. Y policiamos a esas personas y nos policiamos a nosotros mismos pensando todo el tiempo sobre qué riesgos son aceptables y qué riesgos no son aceptables. Y quiénes pueden tomar esos riesgos. Y para mí, todo el tiempo cuando aparece el discurso moralista, yo me recuerdo a mí mismo, tengo derecho a elegir sobre mi propia vida y sobre mi propio cuerpo. Lo cual no es lo mismo que decidir sobre la vida y el cuerpo de otras personas. Pero para mí es re importante si podemos empezar a pensar si el riesgo no nos dignifica, en el sentido de que nos permite agenciar nuestro placer. Y si, que es distinto a decir, deberíamos informarnos sobre los riesgos. O decidir no informarnos, que es muy distinto que simplemente no informarnos porque la información no circula. Me refiero a decir, no sé sobre esto y estoy ok. Por ejemplo, el metaconsenso es una práctica de riesgo que muchísimas veces no tomamos con la seriedad que significa o no damos información sobre qué significa, que es decidir no negociar con alguien, por ejemplo, o decir, vos haces lo que quieras, yo te voy a parar. Que es muy distinto que tener una negociación BDSM con alguien y definir los parámetros de la sesión. Muchísima gente nueva viene y me dice, estoy haciendo metaconsenso todo este tiempo y la heterosexualidad es un poco metaconsenso si pensamos en los guiones de sexo heterosexuales. Y yo voy a decir no, porque el metaconsenso es consciente. El metaconsenso son dos personas tomando una decisión, no siguiendo un guión.
Y eso es muy distinto, porque si lo pensamos así, volvemos a la dignidad del riesgo. Es un riesgo de consentimiento, que es algo que no pensamos seguido. Pero, por ejemplo, les voy a contar un poco sobre mi vida. Me fui de viaje a Finlandia. Y fui, historia muy larga, cómo terminé en Finlandia. Pero estaba ahí y me fui a una play party. El finlandés es un idioma indescifrable. Y yo hablo inglés. Pero ponerle que de repente era yo hablando inglés con otra persona hablando inglés, ninguna de las dos nos entendíamos, estábamos en continentes distintos, en culturas distintas, y yo dije, ¿saben qué voy a hacer? Voy a desnudarme, ir a una play party a ver qué pasa. Y eso era un riesgo de consentimiento. O sea, yo estaba asumiendo la posibilidad de tener un problema de comunicación, de no entendernos, de que las prácticas allá fueran radicalmente opuestas a las mías, de que la otra persona no tuviera esa información. Y yo dije, si otras personas supieran lo que estoy haciendo, tal vez dirían, che, estás siendo inconsciente. Te estás súper arriesgando. Yo dije, ¿sabes qué? Sí. Pero estoy decidiendo sobre mi propia vida. Dije, tipo, a mí me calienta más la posibilidad de hacer esto que la posibilidad del riesgo. Y eso, otra vez, es dignidad del riesgo. Es decir, yo tengo derecho sobre mi propia vida. Y si esto me calienta y lo que me calienta vale más que el riesgo posible, ¿por qué no hacerlo? Digo, o sea, ¿qué es lo que nos está limitando? ¿Me quedan 5 minutos? Es como un acto de osadía. Podemos pensarlo así, pero en realidad para mí no es váyanse y dense la cabeza contra la pared porque lo dije. Es más tipo, seamos conscientes de los riesgos que tomamos, informémonos, eso es re importante, infórmense. Pero también digan tipo, ¿y si esto sale mal y puedo hacerme cargo? ¿Tengo las herramientas para hacerme cargo? ¿Cómo podemos construir herramientas para hacernos cargo? O sea, por ejemplo, le pego a alguien donde no debía y esa persona termina con una lesión. O vamos a pensar en términos de shibari porque es más común. Lesiono a alguien en shibari. Eso es una posibilidad del shibari. Yo terminé hablando de perfil de riesgo porque es mi pasión. Y si vienen a los talleres que voy a dar ahora, voy a hablar de esto también. Pero si yo lesiono a alguien, tengo las herramientas para hacerme cargo de esa posibilidad y lesioné a alguien por falta de información o porque simplemente venimos haciendo esta práctica de forma semanal y continua y eventualmente los nervios se pueden lesionar. Digo, quienes practicamos Shibari hace mucho tiempo, yo he tenido parches de sensibilidad nerviosa por practicar una y otra vez para una perfo. ¿Cómo gestiono ese riesgo? Esa posibilidad. Me tomo descansos, lo hablo bastante con mi rigger, pienso una red de apoyo entre mis amigues y vínculos. Hay un montón de cosas que puedo empezar a pensar. Sin embargo, automáticamente las cuestiones fueron, mi rigger es una hija de puta, y estás siendo inconsciente en tu práctica de Shibari. Esto fue lo que la gente alrededor empezó a pensar. Y fue como, paren, o sea, acá no hubo ningún daño. Yo tomé una decisión a través de mi dignidad de riesgo y a través de mi autodeterminación. Yo estoy agenciando, que otro tema es a quiénes se les saca continuamente este derecho, a las feminidades. O sea, muy rápido, cualquier persona que percibimos como feminidad o mujer cis, sos boluda. Fin. No sabes a lo que te estás enfrentando. Y sabemos que si sabes inglés, sos un hombre cis, blanco, heterosexual, muy probablemente tengas acceso a más información. Esto es dado. Sin embargo, opera otra cosa que a mí me fascina, que es la epistemología de la ignorancia. Googleenlo, es fantástico. Que es como, en general, y esto es más común en masculinidades, tienden a no informarse y asumir que el conocimiento va a llegar a ellas, o ellos en este caso, mientras que muchísimas más feminidades a veces están más formadas y tienen más información porque sabemos que los riesgos en nuestros cuerpos son mayores. Porque tenemos más chances de que las cosas salgan mal porque solemos botomear más. Porque muchas feminidades cuando arrancan el BDSM asumen que tienen que ser sumisas. Y después dicen, ¿sabes qué? A mí lo que me calentaba era dominar. Y otra vez no solemos ver a las feminidades como dominantes. Llegamos al tema con 2 minutos. Dersein, no me odies. Esto es largo. Llamamos patologización al proceso de identificar un rasgo físico-mental, un hábito, una práctica, un modo de vida, a una persona, a una población, incluso a conjuntos numerosos de personas, como enfermos en comparación con rasgos, hábitos y prácticas, etc., y otros grupos humanos identificados como sanos. La patologización no es solo una manera muy frecuente y perniciosa de ejercer la estigmatización y la discriminación sobre nuestros colectivos, sino también una manera habitual de justificarlas.
puesto que la patologización recurre al vocabulario neutral de la medicina, o como lo consideramos como neutral, sabio y verdadero. Mucha gente cree, por ende, que la estigmatización y la discriminación están avaladas por la ciencia médica. O sea, en el momento en el que alguien dice, hay un desorden parafílico en el DSM, vos tenés un problema, mi amor, está queriendo usar el lenguaje médico para patologizar a otra persona. Hemos hablado de un montón de cosas y de cómo se manifiesta de un montón de formas. Por ejemplo, el kink shame es una forma muy común, o sea, kink shame, kink y shame de hacer sentir vergüenza o culpable a alguien, se manifiesta de un montón de formas. Eso es una forma de patologización. O sea, decirle a otra persona cuando te dice su kink, me da un poco de asco, o no sé si está bien la gente que hace eso, o dibujar una línea entre qué kink está bien y qué kink está mal, es una de las formas en las que opera la patologización. Algunas formas en las que se patologiza. Los kinks devienen de un trauma pasado y una regresión a un trauma infantil. Definitivamente no tuviste una crianza sana, placentera y acompañada, por ende te gusta el age play. O sea, la cantidad de gente que le gusta el age play y los juegos en los que jugamos a tener una edad que no es la que tenemos cronológicamente, es una forma muy común, o sea, de ir y decirle a alguien tipo, yo creo que hay algo mal en vos, que deberías revisar y hablar en terapia, porque te gusta decirle papi a tu pareja y claramente tu padre fue ausente. Y ahí hay un tema, mi padre puede haber sido ausente. ¿Qué mierda tiene que ver? O sea, ¿por qué recurrimos de nuevo al lenguaje médico y de la medicina para empezar a hacer una historización de nuestra vida y de argumentar nuestros kinks? O sea, ¿por qué la sexualidad tiene que una y otra? ¿Por qué no puede ser, sabes qué? Lo vi, me excitó. ¿Por qué tiene que haber una correlación? ¿Y por qué seguimos buscando una correlación nosotros mismos una y otra vez? Lo cual no significa que pueda ser que sí. Y si me gusta el age play, porque mi padre fue abandónico y el age play me trae felicidad, ¿por qué no seguir haciéndolo? O sea, si todo lo malo que me pasó en la vida me produjo un kink y eso me produce placer, bueno, qué bueno, algo bueno de todo el trauma, loco, dale. O sea, ¿por qué vemos eso como algo malo? Es como, sí, los traumas solo me hicieron más sadomasoquista, wow. Y he tenido un montón de gente que, por ejemplo, me ha venido y me ha dicho, sufrí mucho dolor médico en mi vida, por lesiones, por operaciones, y hoy en día me doy cuenta de que el dolor me excita y es una forma de reapropiarme de ese dolor. Genial, fantástico, a esta otra persona no le pasó, pero increíble que te pasó a vos. Juguemos. Como hay una diferencia ahí y está bien, y coexisten. Tenemos que aprender a coexistir y dejar de binarizar como nos han enseñado hace un ratito. Las caídas y drops son claras señales de que las personas que tienen prácticas BDSM... Ahí va. Me voy para este lado. Es el aviso. Ya termino. Las caídas y drops son claras señales de que las personas que tienen prácticas BDSM kink deberían dejarlas. Automáticamente es dropeo cada vez que hago esta práctica, por ende está. Todos sabemos que es una caída o un drop. Después de las sesiones BDSM o sadomasoquistas o kinkies o leathers, a veces sucede que tenemos un bajón de energía similar a una resaca, que a veces puede traer sentimientos de soledad, angustia, puede traer tristeza. A veces simplemente tiene que ver con que liberamos un montón de hormonas durante la sesión y nuestro cerebro, cuerpo, mente, soma está reacostumbrándose a recargar todo eso que se fue. Ojo, que mañana tenemos la neurología del drop. Para que Excelente. vengan. Pero también hay una dimensión emotiva somática, ¿sí? Que es que si estuvimos jugando y teniendo una práctica muy emotiva con alguien, por ejemplo, jugamos una sesión de secuestro que fue re intensa y terminó en yo abandonando a una persona durante 6 horas y yéndome a almorzar y volver. Y fue re intenso, estuvimos al palo 6 horas, vos estuviste abandonada, volví y fue como todo esto que estuvo pasando, hubo muchas emociones, yo estuve como captor y nos pasaron cosas, o sea, tiene sentido que al otro día esté desgastada. No solo es una cuestión neuronal, biológica, también hay una dimensión emotiva muy importante. La cuestión es que muchísimas veces cuando algo te da un drop, hay un montón de gente que lo que dice es, tal vez deberías dejar de hacerlo, porque no te hace bien, en vez de pensar formas de gestionar el drop, ¿no? Cuando estratificamos kinks que consideramos seguros y kinks que consideramos inseguros, y por ende muchas veces amorales o enfermos, desagradables o incorrectos, esto ya lo hablamos bastante, así que no voy a ahondar de nuevo. Y en dispositivos de salud mental, cuando pasivamente se intenta disuadir con palabras e intervenciones a los consultantes de realizar ciertas prácticas producto de su interpretación de la misma. Esto se llama conversión pasiva. Se hace sobre personas trans, muchísimo. Se hace sobre personas gays, no monogámicas.
sobre todo en personas sadomasoquistas o que traen prácticas BDSM. Es cuando alguien sugiere que le gusta una práctica o que quiere empezar a hacer una práctica, automáticamente hay una disuasión de tipo, ¿no pensás que tal vez es mejor que hagas cerámica? ¿Entendés? Como hay otras cosas que podés explorar para ser amigues, que no es meterte en la comunidad sadomasoquista. Obviamente esto tiene mucho más impacto en cierto tipo de prácticas que sobre otras. O sea, no es lo mismo quiero hacer shibari, que se ve como este arte milenario, versus me excita usar pañales, versus me gusta que me pongan agujas, versus quiero estar en un vínculo 24/7 con alguien. Me excita ser el sumiso de alguien que me dé órdenes todo el día, me diga qué hacer y controle mis finanzas y mi vida. Bueno, tal vez hay algo ahí para trabajar con respecto a tu dependencia con otras personas. El discurso aparece en un millón de formas. Lo anormal es perseguido, criminalizado, patologizado, explicado o invisibilizado, que esta es otra, yo te voy a explicar a vos tus kinks, cuando no es una persona que sea parte de la comunidad BDSM, sadomasoquista o sepa algo sobre eso, la cantidad de gente que me viene a explicar a mí cosas, y es como, no sé qué decirte. Desarrollo y circulación de teorías y prácticas patologizantes o estereotipadas, la cantidad de papers que hay explicando por qué el BDSM es un problema, yo no puedo explicarlo. Después, personas que se corren de la norma como objetos a estudiar, evaluar, tratar y explicar, que es el meme de sociología, sexología, medicina y campos sí, personas fetichistas, es esto algo sobre lo que puedo teorizar. Y por último, la pregunta de cuáles son las voces autorizadas para hablar sobre sexualidad y desde qué perspectivas. ¿Por qué no somos las personas sadomasoquistas escribiendo sobre esto? Este es un término que, si pueden llevarse a otra cosa, se llama justicia epistémica, y es cuando desde la epistemología se trabaja sobre cuerpos y sobre sujetos que se transforman en objetos, en vez de darle a las personas cuya comunidad están investigando la voz. ¿No? La frase famosa de la justicia disca, nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias. Merecidísimo el aplauso, la verdad. Tremenda charla de Mel. Muchas gracias por cruzar el pequeño río y venir a hablar acá. Tenemos espacio para una pregunta de alguna persona valiente que quiera, o no valiente. Voy. Momento. Cálmese, señor. Momento. Bueno, muchas gracias por la exposición. Y quería consultarte si hay información desde el punto de vista capaz antropológico o anterior a la patologización de las prácticas disidentes, en el sentido de cómo las integraban quizás otras comunidades antes de que empiece la psiquiatría occidental a tratar de teorizarlas y de patologizarlas, digamos. Tengo una respuesta que no te va a gustar nada, y la podemos redebatir afuera. Pero para mí no existe sexualidad antes de la invención de la sexualidad. O sea, a partir de cierto momento se inventa... Michel Foucault, Historia de la sexualidad. A partir de cierto momento histórico se empieza a hablar de sexualidad y se generan discursos de sexualidad. El sadomasoquismo, el BDSM, es una construcción social porque los placeres eróticos, excepto por me froto acá y eso me genera placer, todo lo psicológico, emotivo, somático que intercambiamos con otros son una construcción. O sea, que de repente alguien invente algo como el pet play y toda su configuración de señales, la máscara, todo lo que viene con eso, es cultural. Y muchas veces vamos a culturas, aprendemos cosas nuevas, por ejemplo, de otros países, y nos erotizamos con eso y lo llevamos a la práctica. Pero son inventos, son cómo nos generamos placer a través de nuevas ideas, a través de juegos que inventamos los humanos. Si volvemos atrás, podemos ver prácticas que podríamos llamar como sadomasoquistas, pero la verdad es que me parece una práctica colonial volver atrás para estabilizar que hay un discurso que se sostiene sobre pueblos que no son los nuestros. Entonces, me parece mucho más interesante decir el BDSM es un invento que se remonta a los 60s en adelante, y también decir, y mucho de nuestro sadomasoquismo BDSM latinoamericano está influenciado por Estados Unidos. O sea, usamos sus palabras, sus lenguajes, sus outfits, y mucho de nuestra lucha y nuestra liberación viene de los movimientos de liberación gay y lésbicas de la década de los 70s en Estados Unidos. Entonces es como, me parece que eso, que no existe un kink antes. Existen prácticas
eróticas entre personas. No sé si responde. Es medio una respuesta medio chota, perdón. Bueno, otro aplauso, por favor, para mí. Muchísimas gracias.